Radio San Borja promueve la total libertad de expresión y puede no compartir los comentarios vertidos en este programa. Aquí empieza Hablando se entiende la gente. La palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan. Con la dirección y conducción de Hans Landolt. Muy buenos días. Ya estamos en Hablando se entiende la gente. Hoy domingo 9 de junio. Y como no podía ser de otra manera, empezamos con un tema que evidentemente ha sido titular de la última semana. La negación del indulto solicitado por el señor Alberto Fujimori. Está con nosotros Pancho Soberón, Francisco Soberón, director de APRODE, de la Asociación Pro Derechos Humanos, con el que vamos a conversar respecto a este tema. Buenos días, Francisco, un gusto que participes en el programa. Un gusto estar en tu programa y siempre a tus órdenes. Cuéntame, ¿cuál es la impresión que les merece la presentación por parte del presidente de su decisión respecto al indulto? Pues consideramos que era lo que tanto los familiares de los distintos casos de crímenes de derechos humanos, crímenes de Estado de la época Fujimori, tenían la expectativa. Desde que se planteó por parte de la familia la solicitud de un indulto humanitario y conocidos a lo largo de los meses diversas condiciones de la salud del reo, creo que para todos nosotros quedaba claro que estábamos ante una solicitud carente de fundamento, de sustento, con los requisitos que establece la comisión, el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales. Hay que recordar a los oyentes que Fujimori no puede acogerse a un indulto común y corriente como el que puede solicitar cualquier otro interno, porque él fue condenado por secuestro agravado. El caso del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, aparte de las ejecuciones, los homicidios de los estudiantes de la Cantuta y de los pobladores de Barrios Altos. Y el estar bajo esa condición de acusado y condenado por secuestro agravado impide que él pudiera acogerse a una modalidad de indulto por una norma que justamente dio el propio Fujimori cuando era gobernante. Que él promovió en el 95, ¿no? Así es. Por tanto, la única otra opción era plantear el pedido de indulto humanitario. Pero los requisitos han quedado claros y más aún después de que han trascendido los reportes médicos y lo que ha sustentado el ministro de Justicia y el propio presidente de la República, es que no tenía Fujimori ni enfermedad terminal, ni enfermedad grave, incurable, ¿no? Que las condiciones carcelarias no vulneran su condición de salud. Incluso hemos visto a lo largo de estos meses que cuando ha sido requerido, ha sido trasladado a un hospital, al INEN, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, o ha sido trasladado a unas clínicas privadas como la San Felipe o la Centenario peruano-japonesa. O sea, no ha estado carente de atención. Sí. Ahora, vamos por partes porque me parece que ha señalado varios argumentos que son importantes tomar en cuenta, ¿no? Hay uno primero que ha motivado la decisión, que es la reacción del sector fujimorista, digamos, que alegan que esto ha sido una suerte de traición porque Humala, digamos, de alguna manera abrió la posibilidad de que se presentara el indulto. Pero creo que esos argumentos, como tú lo estás señalando, más bien ponen en evidencia que pidieron el indulto no porque fuera una urgencia humanitaria, como ha quedado demostrado en los informes médicos, sino porque más bien evaluaron que se les abría una ventana política. Es decir, que en el origen tienen una apreciación política del asunto y no una necesidad humanitaria. Exacto, y creo que la forma como encararon la campaña, filtrando fotos, filtrando información que fue falsa sobre las condiciones carcelarias, los escritos de Fujimori, sus memorias desde la cárcel, el audio último y reciente, la forma de que distintos sectores políticos los buscaron sumar al pedido del indulto, ¿no? Sectores como el APRA, sectores del Partido Popular Cristiano, el obispo Cipriani, en fin, diversos actores sociales y políticos del país, Castañeda Locio, todos salieron a
solicitar el indulto, a sustentar que era correcto el otorgársele, ¿no? Entonces, todo ello fue parte de un tinglado que se armó para buscar victimizar a Fujimori, presentarlo como que estaba en condiciones que su vida estaba en serio riesgo por permanecer un minuto más en cárcel. Sin embargo, creo ya que a estas alturas sus condiciones de salud, para bien de su familia, no son las graves que pretendieron sustentar en su solicitud de indulto. Así es. Tú has señalado otra cosa también que es importante, que ha estado, creo, también, como el presidente lo ha dicho en el fondo de su decisión. Quiero entrar a ese tema, pero primero es recordar lo que tú acabas de señalar. Existen condenas muy serias, ¿no?, que se han tomado en procesos correctos, ¿no?, en el Poder Judicial, que vale la pena recordar. Tiene condenas por usurpación de funciones, por homicidio calificado, asesinato, secuestro agravado, lesiones graves, secuestro agravado, corrupción de funcionarios, cohecho activo genérico, dicen así. Todos estos son datos que acaba de poner la República otra vez recordando esto en el día sábado, ¿no? Violación del secreto de las comunicaciones por escucha telefónica ilegal, falsedad ideológica, es decir, un abanico de temas. Importante resaltarlo esto porque eran hechos particularmente graves. El presidente hizo hincapié en corrupción y en violaciones de derechos humanos, de manera que había que tomar una serie de temas de fondo en cuestión, y es ahí donde también el presidente ha mencionado un asunto que ha suscitado algún debate y me gustaría conocer tu apreciación. Él ha dicho que evaluó, entre los elementos para tomar su decisión, que era una decisión basada pues en una recomendación unánime de la Comisión de Gracias Presidenciales, este tema del arrepentimiento, sí, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, creo que eso es clave y vital. No puede ser que un reo, un condenado por crímenes de Estado, crímenes de derechos humanos, pretenda acogerse a un beneficio que es el perdón presidencial, si a su vez él no ha tenido ningún gesto para llevarlo a solicitar disculpas, perdón hacia las víctimas de los crímenes por los cuales ha sido condenado, hacia la sociedad en su conjunto, ¿no?, sino más bien el declararse inocente. Desde el juicio, recordemos, él aducía eso, de que se declaraba inocente, y pese a la sentencia, con toda la consistencia con que fue formulada, elaborada por la Sala Penal Nacional y confirmada por la Sala Revisora de la Suprema, Fujimori seguía insistiendo. Y después hemos conocido por declaraciones del presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales que cuando lo fueron a entrevistar a Fujimori, él se declaró preso político. Entonces, indudablemente que esta es una valoración importante que tiene que ponerse en la balanza a la hora de tomar una decisión, porque si un sujeto es incapaz de arrepentirse por los crímenes y delitos que ha cometido, ¿con qué convicción puede pensarse que está presentando su pedido de perdón? Que es una gracia, ¿no? Finalmente, tampoco es un derecho que es el que le asiste a Fujimori el indulto. Exacto. Entonces, creo que eso debe quedar claro y nosotros esperamos que este capítulo ya quede definitivamente cerrado, salvo que se presenten otras condiciones distintas de su estado de salud en el futuro. Que es el camino que ha dejado abierto el propio presidente, pero Así justamente es. Enrique Bernales ha escrito esta semana también, igual, Augusto Álvarez Rodríguez, sobre este tema del arrepentimiento, y me parece que son argumentos muy claros. Ellos señalan, el indulto no es evidentemente un acto arbitrario, hay en qué basarse, pero sin embargo también, como es discrecional también para el presidente de la República, es evidentemente un juicio de conciencia. Entonces señala que hay que hacer evidentemente una reflexión para indultar o no, y esa reflexión tiene que ser de un contenido básicamente ético y político. Así es. Claro. Así es. Y eso es lo que ha hecho el presidente. Lo mismo dice Álvarez Rodríguez, que es una facultad de discrecionalidad que le lleva a plantear con propiedad la falta de arrepentimiento de Fujimori por los graves delitos que cometió. Es decir, que sí es un aspecto de valoración que discrecionalmente el presidente ejecuta.
Así es. Y ha sido importante que hagan hincapié como presidente de la República de que estos valores de verdad, justicia y con delitos tan graves como de corrupción y de derechos humanos, hay que considerar esto en cuenta. Eso hace bien para la institucionalidad democrática. Así es, yo creo que ese componente que aunque no esté necesariamente incorporado en el reglamento de la Comisión de Gracia, pero creo que sí es pertinente que se haya incorporado en la valoración de conjunto de la toma de decisión presidencial. Así que creo que el día que conocimos la noticia, cuando nos juntamos con los familiares de Barrios Altos, Cantuta, de Sótanos del CIE, la verdad que una vez más vivían un momento de alivio, porque ellos sentían que esta pretensión de darle libertad a quien había cometido los graves crímenes que ellos padecieron, les parecía una cosa que los abrumaba, que los tenía abrumados esta posibilidad. Y al haber conocido la noticia, sentían el alivio de que la impunidad finalmente no iba a prosperar una vez más, ¿no? Claro, el ex fiscal Guillén dice que estos delitos afectaron, por supuesto, a las víctimas, pero también afectaron a la sociedad, ¿no? De manera que aquí hay también un tema que está en discusión de resarcimiento de la sociedad, que es reconstruir las instituciones democráticas que fueron dañadas, ¿no? Claro. Incluso recordemos que en las presentaciones que hicieron el ministro de Justicia y el presidente sobre el tema de las condiciones carcelarias, quedó una vez más claro que las condiciones carcelarias de Fujimori son únicas. De los 64,000 presos en el país, nadie tiene las condiciones carcelarias que tiene el condenado Fujimori. En extensión de área en donde se desplaza y desarrolla sus actividades, incluso el régimen de visita que él se ha quejado. Una cosa es que no lo quieran visitar sus gentes próximas, pero tiene esas posibilidades, y creo que esto es algo que también ha estado presente a lo largo de estos meses y este tiempo, ¿no? Ahora, muy bien la decisión también del presidente Humala, que según indicó en su rueda de prensa, digamos, en el momento en que dio a conocer su decisión, de que de todas maneras ha dispuesto que se tomen medidas para que se atiendan en la mejor, exactamente, que se tengan las mejores condiciones de atención por la edad avanzada y por las condiciones de salud, que, como dices, me parece importante destacar, él ha señalado, no tiene una enfermedad terminal, no tiene un trastorno mental incurable, no tiene una enfermedad incurable y degenerativa, ¿no? Y las instalaciones en las que se encuentra, como tú dices, son, como el mismo presidente lo señaló, las mejores condiciones carcelarias del país, que no coadyuvan a su perjuicio, no le están afectando. Aún así están tomando las disposiciones para que se atienda la salud como corresponde. Claro. Y se ha venido atendiendo la salud, porque cuando lo ha requerido, ha salido a clínicas privadas a ser atendido el tiempo necesario. Entonces, por ese lado, creo que no puede haber reclamo alguno de los familiares frente a las condiciones de trato que recibe. ¿Cómo evalúas la respuesta de las fuerzas políticas? Porque creo que prácticamente ha sido unánime el respaldo a la decisión del presidente, ¿no? Yo creo que pese al apoyo al pedido del indulto de algunas de ellas, al final han terminado acatando la decisión presidencial porque sabe que es una prerrogativa única y exclusivamente e inapelable del presidente de la República. Por tanto, no queda otra que encauzarse en esa respuesta y en ese respaldo. Vamos a ver qué dice hoy. Sabemos que hoy van a dar conferencia de prensa a la familia del reo, así que conoceremos qué plantean. Han habido indudablemente reacciones destempladas, ¿no? Del propio abogado, de que pretender sustentar que han apuñalado a Fujimori, en fin, pero esto ya lo conocemos de este tipo de sobrereacciones que generalmente tienen cuando no obtienen los resultados que han previsto para una situación. A falta de argumentos, digamos, ¿no? Así a falta es. de argumentos, sí. Entonces, Bien, Francisco, antes de concluir, quisiera hacerte una última pregunta en relación a otro tema ya. Creo que esto ha sido bastante claro. Pero, a ver, una opinión muy breve sobre esta discusión que se ha abierto con el reglamento de la ley que se ha criticado para el servicio militar obligatorio, en buena cuenta, como una ley, un reglamento y una ley discriminatorios. sí, yo creo que
es un grave retroceso frente a lo que hace algunos años se logró imponer de que el servicio militar en un país como el nuestro debería ser de carácter voluntario y progresivamente profesional. Creo que esas dos nociones son las que deben dar sentido en un Estado democrático, moderno, a unas Fuerzas Armadas en el Perú. Y pensábamos que ya estábamos encaminados en esa ruta. Sin embargo, esta decisión última, ante la ausencia de conscriptos voluntarios, se anuncia estas modificaciones para que el sorteo se produzca y para que de manera coercitiva se incorporen al servicio jóvenes en nuestro país. Yo creo que luego de haber revisado los informes que ha sacado la Defensoría, ahí encontramos por qué hay esos desincentivos para los jóvenes. El hecho de la propina insuficiente, el maltrato con la ropa que le entregan o le entregan de segunda mano, los productos de aseo que no les alcanzan oportunamente, malos manejos con las propinas, cantinas obligatorias en las cuales adquirir sus productos de necesidad básica. Entonces hay estos elementos que dan cuenta de que no hay alicientes para los jóvenes para insertarse voluntariamente en el servicio militar. Así es, una revisión que hay que hacer a fondo y que la Defensoría ha contribuido con ese informe que lamentablemente ha merecido una reacción absolutamente fuera de lugar por parte del Ministro de Defensa. Sí. Muchísimas gracias, ha sido Francisco Soberón interviniendo en Hablando se entiende la gente sobre un tema tan importante como el indulto, que ha sido no ha sido aceptado por el presidente de la República. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a continuar conversando sobre esto del servicio militar obligatorio con Víctor Andrés García Belaúnde inmediatamente después. Muchísimas gracias a Francisco Soberón. Estamos en Hablando se entiende la gente. Comunícate a nuestra central telefónica 641-2000. Radio San Borja, líder en peruanidad. Evitar la contaminación sonora es tarea de todos. Seamos partícipes de la solución y no del problema. Por eso, no uses la bocina del automóvil salvo en situaciones de inminente peligro. Solicite que bajen la música en los lugares públicos cuando la considere elevada. Levántate en el primer aviso de tu despertador y evita reprogramarlo. Cada vez que suene estará contaminando tus oídos. Es un consejo de Radio San Borja, líder en peruanidad. Les habla Luis Maguiña para invitarlos a nuestro programa Tú y el Arte, El Saber No Ocupa Espacio, todos los domingos a las 8 de la noche, aquí en Radio San Borja, 91.1, líder en peruanidad. Este y todos los domingos desde las 6 de la tarde sintoniza el programa Palabra del Perú por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Hora 6 con Fernando Llamosas, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Radio San Borja, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Seguimos en Hablando se entiende la gente y estamos en un enlace telefónico con el congresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde. Muy buenos días, congresista. Buenos días, Hans. Un placer saludarlo. Un gusto que participe en el programa. Bueno, acabamos de tocar antes de hablar sobre el tema del servicio militar obligatorio, que es lo fundamental de esta entrevista. Me gustaría preguntarle rápidamente su opinión del tema que hemos estado tratando en el segmento anterior con Francisco Soberón respecto a la decisión presidencial de negar el indulto al señor Fujimori. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, yo creo que era previsible, y yo creo que se hicieron muchas ilusiones a algunos sectores políticos, y sobre todo creo que el propio Fujimorismo jugó una carta equivocada, creyendo que planteando las cosas, exigiéndolas, apurándolas, siendo intransigente con las decisiones del gobierno de diversa índole,
creo que todo eso, ellos han creído que con todo eso podían presionar mejor y lograr su objetivo, ser duros, pegar más y obtener más, cuando en realidad ha sido justamente lo contrario. Bien, sí, pues, me imagino que hay un consenso, se aprecia en las fuerzas políticas, y que este es un tema del que, como ya dijo el presidente, hay que voltear la página y dedicarse ahora a mirar a otros asuntos importantes para el país. Es un tema que se puso en agenda indebidamente y inoportunamente, y en un momento además que no estaba en discusión nada, ¿no? Yo creo que han forzado la figura del indulto, quizás el gobierno se demoró mucho o dio expectativas o esperanzas de que podía ser positiva la respuesta, pero lo cierto es que el indulto ha sido manejado solamente por el sector vinculado a Fujimori. El resto de los sectores no les han preocupado mucho el tema, y en todo caso les iba a preocupar la resolución si fuese positiva. Pero finalmente llama la atención también que, siendo político Fujimori, evidentemente esté pidiendo un indulto cuando normalmente los jefes de Estado en el mundo entero que han tenido problemas parecidos nunca se han preocupado del indulto, sino en todo caso de conservar o ratificar las acciones que hicieron durante su gobierno. Uh-huh. Claro. Bueno, pero a ver, pasemos la página también, porque creo que ese es un tema superado, y toquemos un tema también de plena actualidad, este llamado servicio militar obligatorio, que ha reabierto el debate con la aprobación del reglamento, y que próximamente, para unos días, dentro de unos días, este mes de junio, hay 12.500 jóvenes que van a ver, como ha dicho el periodista Mario Ghibellini, un vuelco forzado en sus proyectos vitales de vida, ¿no? Es decir, el Estado está forzando, desde el Estado se está forzando a miles de jóvenes a suspender la vida que prefieren para cubrir los requerimientos de las Fuerzas Armadas, ha dicho. ¿Qué hay sobre esto? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que es un poco volver atrás. Nosotros ya lo hemos dicho en su momento. Es un tema de volver atrás. Ya se había logrado, después de un largo debate, muchos años de debate, el tema del servicio militar obligatorio. Yo entiendo que las Fuerzas Armadas hay que mantenerlas muy operativas. El Perú es un país que tiene 5 fronteras, que es un país que ha tenido siempre discrepancias, divergencias y conflictos con sus vecinos a lo largo de su historia republicana. Por lo tanto, a pesar de que las relaciones hoy día son óptimas con casi todas ellas, sin embargo, el Perú no puede descuidar su Fuerza Armada, porque es un país que además geográficamente, políticamente está en el centro, en el corazón de América del Sur, y todos tienen aspiraciones y ambiciones, aunque hoy día más que de expansión territorial son de expansión económica, pero en todo caso la Fuerza Armada no puede descuidarse ni dejarse de lado. Sin embargo, y llama la atención que a pesar de que estamos en el siglo XXI, estemos dando marcha atrás y estemos haciendo levas por sorteo, porque en el fondo van a ser levas por sorteo y dando solución a evitar el sorteo, o evitar la leva, o evitar el compromiso de servir al país a través de un pago pecuniario. Yo creo que eso es un retraso, cuando ha podido perfectamente bien buscarse el atractivo a los jóvenes que quieren formarse, atractivo para que se puedan formar bien y de forma gratuita y de forma remunerada a través de otros mecanismos. Sí, bueno, la Defensoría, justamente lo que está señalando usted, la Defensoría del Pueblo ha presentado un informe este mes, ¿no?, que es particular, o el mes pasado, perdón, en mayo, que es particularmente preocupante, porque señala, por ejemplo, que son 26.000 jóvenes entre 18 y 22 años los que han abandonado el servicio militar en los primeros 6 meses desde que ingresaron como voluntarios, ¿no?, decepcionados por las condiciones que ahí encontraron. Fíjese, es importante, hay actualmente 30.000 jóvenes que están prestando su servicio como reclutas, ¿no? Pero de esos, imagínese, 7.000 al año renuncian, o sea, desertan. Entonces claro, es impresionante, las condiciones para la gente que incluso se acerca voluntariamente son decepcionantes. Claro, porque dentro de las Fuerzas Armadas
Primero, hay algún tipo de exigencia que se convierte en maltrato, no hay remuneración adecuada, hay propinas pequeñas o miserables, no hay logística, no se sienten que avanzan o aprenden algo, etcétera. Yo he sido hace muchos años atrás, por supuesto, he servido a la Marina, he sido 2 años miembro de la Marina de Guerra del Perú como voluntario en una escuela, en la escuela de La Punta, en la escuela de cadetes de La Punta, y la verdad que aprendí mucho y me siento muy satisfecho de todo lo que aprendí en su momento y me ha servido para la vida, pero lo hice de forma, por supuesto, voluntaria, pero yo creo que mucha gente podría hacerlo si tuviese las facilidades y el incentivo necesario para hacerlo. Estoy seguro que muchos jóvenes que quieren saber qué hacer de su vida, que todavía no tienen definido las cosas, estarían dispuestos a probar en las Fuerzas Armadas si hubiese el incentivo adecuado. Así es. Ahora vamos a tocar eso, pero no quisiera dejar pasar inadvertido un tema que usted señaló. Aquí hay una discusión que tal vez no se ha dado, que es una discusión más de fondo. ¿Cuál es el tipo de ejército que necesitamos? En el mundo se avanza en general hacia ejércitos profesionales. Acá no se trata de otra vez, como dice, regresar al pasado y tener simplemente reclutas masivamente que en realidad, de acuerdo a las propias necesidades del país, ¿no? Internamente incluso, se han demostrado como absolutamente insatisfactorias y no han producido resultados. De manera que, ¿cuándo se puede dar esta discusión del tipo de ejército que el país necesita? Bueno, ese es un tema también muy importantísimo, ¿no? Y el mejor ejemplo de lo que puede haber pasado cerca a nosotros es el tema de las Malvinas, donde el Perú participó de alguna manera, no con gente, pero sí con instrumentos de guerra. En las Malvinas, hace 30 años, se demostró prácticamente que el recluta no era el soldado mejor preparado. Se enfrentó ahí un ejército de reclutas de 10 o de 12.000 personas con un ejército profesional de 1.000 o 2.500 personas, y los resultados fueron a favor del ejército profesional, altamente profesional, en el caso de Inglaterra. De tal manera que ahí en nuestra América hemos visto la prueba palpable hace 30 años, que no es nada en términos históricos, de cómo un ejército de reclutas en este mundo, en un nuevo mundo totalmente globalizado y tecnificado, no es la mejor opción. Así es. Ahora, si se trata hay un tema preocupante, importante, que si se trata de atenderlo, entonces los requerimientos de las Fuerzas Armadas pareciera ser que, sin que haya una discusión clara al respecto, pareciera ser que hay más bien un intento de mantener un statu quo que resulta ser sorprendente por las denuncias de corrupción que también existen al respecto. En el propio informe de la Defensoría, de 24 bases castrenses que revisaron, 17 tenían bazares que eran propiedad de los jefes militares, en donde los reclutas tienen que gastar los pocos soles que reciben en comprar incluso cosas para su aseo, ropa y víveres. Entonces, un poco como que hay que mantener los clientes. Eso es un poco lo que estaría en el fondo del asunto, de una cantidad de dinero que se mueve ahí que quieren mantener en las manos. ¿Será eso así? Bueno, y se ve además visualmente. Si uno va a la selva, va a ver en las fronteras de la selva una base naval y una base del ejército. Y cuando uno ve los presupuestos, uno sabe que ambas bases tienen presupuestos muy parecidos, o en todo caso el presupuesto siempre del ejército es un poco mayor en algunos casos. Curiosamente, la base naval se mantiene en óptimas condiciones y la base del ejército está en unas condiciones paupérrimas de logística, de atención, de infraestructura, etcétera. Entonces uno se pregunta ¿por qué? Porque entonces en esa administración solamente de una base trasladada al frente, al otro lado del río, se da cuenta que hay una gran diferencia cuando los presupuestos son los mismos. Y eso entonces nos hace que pensar que se trata de un problema de mejor manejo o mejor utilización del dinero del Estado. Bien, bueno, muchísimas gracias. Pero antes de terminar, una última pregunta, porque vamos a un bloque siguiente que va a ser sobre reforma del sistema político electoral. Quisiera conocer, ¿ha sorprendido de alguna manera su voto para mantener el voto preferencial? ¿Cómo así? Yo
la siguiente opinión. Lo he dicho en varios, y he presentado un proyecto en ese sentido, que van vinculados de la siguiente manera. Primero, que el voto tiene que ser voluntario, no puede ser un voto obligatorio. Eso es fundamental para poder tomar la siguiente decisión: si voto voluntario, o si voto preferencial o lista cerrada. Y yo he presentado un proyecto de ley, conversado con mi bancada, mediante el cual el voto preferencial se mantiene en la Cámara Baja, en diputados. ¿Por qué? Porque son circunstancias electorales más pequeñas donde uno puede conocer a su elector. Salvo en Lima, en Tumbes o en Madre de Dios, uno conoce a quién va a elegir. Se conocen mutuamente. Es fácil que se conozcan mutuamente. Pero sin embargo, en el Senado, en la Cámara Alta, que va a ser distrito único y que representa la unidad de la República, allí sí puede haber y debe haber un voto de lista cerrada del partido, para que el partido mande a sus mejores cuadros al Senado de la República, que tendrá una función diferente a la de la Cámara de Diputados. Esa es mi propuesta. Por eso es que, en este caso, me abstuve en la primera votación y en la segunda voté en contra. Bien, muchas gracias por darnos su opinión, congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Ha sido un gusto que participe en el programa. Vamos a una rapidísima pausa y regresamos precisamente para conversar sobre la reforma político-electoral en debate en el Congreso. Comunícate a nuestra central telefónica 641-2000. Radio San Borja, líder en peruanidad. Fin de semana con tus patas. La mayoría de los accidentes automovilísticos en los jóvenes es provocado por el alcohol. Si tomas, no tomes el volante. Es un consejo de Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. San Borja FM celebra el regreso de uno de los grandes jockeys de los años 80, Iván Noguera. Recuerda, todos los domingos de 9 a 10 de la noche, tú tienes una cita musical con Iván Noguera y Sentimientos por los 91.1 de Radio San Borja. Este y todos los martes te invitamos a sintonizar Latidos de la Ciudad para conocer más sobre nuestro distrito y los temas que interesan. Latidos de la Ciudad, el programa de la Municipalidad de San Borja, todos los martes a las 3 de la tarde en Radio San Borja, bajo la conducción de Gloria Granda. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Seguimos en Hablando se entiende la gente. Estamos con Elaine Ford, es directora ejecutiva de Democracia y Desarrollo Internacional, institución que se ocupa de temas de gobernabilidad, y con ella vamos a conversar esta mañana respecto al debate que ya está en pleno proceso en el Congreso de la República respecto a la reforma del sistema político electoral, y que ha tenido unas primeras decisiones en las comisiones que ven este tema en relación al voto preferencial. Elaine, un gusto que participes en el programa. Buenos días. Muy buenos días, Hans. Gracias por la invitación. Bueno, el debate que ha estado planteado, acabamos de escuchar también al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, es respecto al voto preferencial. Hay varios temas ahí que están de alguna manera vinculados, ¿no? Porque esta es una reforma, como varios han dicho, que tendría que discutirse en paquete, ¿no? Ha empezado este ángulo, digamos, de la discusión en relación al voto preferencial. ¿Cómo ves este tema en particular y los aspectos que de una u otra manera impacta el voto preferencial en relación al sistema de partidos, a la libertad de elección, etcétera? Bueno, aparentemente esta propuesta respecto al tema de voto preferencial habría sido archivada por la Comisión de Constitución del Congreso, y yo creo que es una lástima porque sí merece su debate y la reflexión en torno a lo que esto significa. ¿Por qué? Porque mucho se ha dicho de
los cambios los cambios beneficiosos que esa nueva reforma generaría, tras poder comprobar que el voto preferencial lo que está generando en realidad es una pugna al interior de las listas del Congreso, es decir, cada candidato al Congreso pelea, digamos así, entre los mismos partidarios, ¿no? No hay una unidad respecto a los principios del partido político, no hay un mensaje claro, unitario, tampoco no se sabe con certeza cuáles son las fuentes de financiamiento que utiliza cada candidato al Congreso. Asimismo, también el tema de la figura pública. Normalmente las personas que postulan, ¿no? Tienden a ser una figura pública, muchas veces son gente vinculada a deportes o personas vinculadas a asuntos que tienen cierta presencia pública y por tanto son conocidas. Hay que reconocer que el ciudadano no vota por alguien desconocido. Entonces, por tanto, gente que está vinculada a estos temas pues está en cierta ventaja frente a cualquier ciudadano que puede tener todas las facultades y todos los conocimientos y las condiciones adecuadas para ser congresista, pero sin embargo, ante no ser una persona pública y no gozar, ¿no?, de un apoyo en la ciudadanía, qué sé yo, quedan de lado y no son elegidos. Entonces, hay que evaluar bien lo que significa el voto preferencial y todos los cambios que esto significaría en caso se hagan esas modificaciones pertinentes, ¿no? Ahora, parte de la discusión, como ha señalado el señor García Belaunde, el congresista, tiene que ver también con, digamos, el distrito electoral, o sea, cómo elegimos, porque él dice, puede ser lista cerrada para el caso del Senado, porque es una elección, si es que hubiera una discusión de que se reforma entonces también la actual unicameralidad para contar otra vez con diputados y senadores, ¿no? Ese es un ángulo de la discusión. El otro dice, en el caso del voto preferencial, lo mismo. En el caso del voto preferencial, algunos señalan que más allá de que exista o no exista el voto preferencial, lo importante de la discusión es el distrito electoral que elige al futuro congresista. Es decir, si fuera, por ejemplo, más reducido y tienen que elegir solo un representante, que la gente puede identificar como su representante, porque sabe, entre el grupo de personas, entonces los partidos no tendrían más que poner un candidato por ese distrito electoral pequeño, por decirlo así, de manera que no habría esa guerra fratricida, ¿no? Claro. Sería identificable y eso resuelve el problema. A ver, vayamos por partes. Bueno, el tema de la bicameralidad también pues es un tema que debiera estar en discusión y darle la suficiente fuerza en el Parlamento, ¿no? Actualmente no contamos con esa figura, ¿no? Tenemos un Congreso que es unicameral. Por tanto, pues hablar ahora de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Tendría que ser, tal como lo dijiste tú, Hans, un paquete de modificaciones y discutir eso en bloque, ¿no? Discutir los distintos aristas que significaría todo el proceso electoral, la función de los partidos políticos, cómo están compuestos, en fin, entre otras tantas cosas, ¿no? Lo que mencionas respecto a los distritos uninominales, ¿no?, que es lo que también se ha mencionado. Bueno, es un tema que todavía, bueno, algunas personas lo han propuesto, especialistas, parlamentarios, qué sé yo, pero creo que todavía tendría que discutirse más, profundizarse el tema. Pero sí, eventualmente yo creo que podría ser una buena salida porque justamente a los candidatos que se eligen representarían a una circunscripción pequeña y así el votante sabe a quién elige, sabe por quién vota y eso le permitiría hacer un seguimiento de su gestión, ¿no?, poder evaluarlo, fiscalizarlo, y yo creo que el resultado sería otro. Entonces, en ese sentido, sí sería positivo optar por el debate en esos temas. Ya, ahora, eso no ha sido un debate que se esté dando justamente en paquete, ¿no? Han optado por esto del voto preferencial ahora, pero hay en esa discusión otras formas, digamos, otros temas que están en debate, como por ejemplo el tema de cuotas, ¿no? Existe actualmente el tema de cuotas, pero ahora la discusión ha pasado a ser la alternancia. Y es decir, de alguna manera significa también que estas cuotas que son por género, es decir, que hay un porcentaje ahora de un 30% destinado a representantes mujeres,
Esto con la alternancia pasaría a ser en la práctica un 50%, pero con una alternancia de manera que, y con lista cerrada en principio, no con las listas preferenciales, porque el sistema de cuotas, mejor dicho, el voto preferencial de alguna manera también puede subvertir, ¿no? Las cuotas asignadas. Sí, honestamente esta propuesta del Ejecutivo de presentar las listas alternadas en cuanto a género, hombre, mujer, hombre, como fuera, sí me parece un aspecto positivo en el sentido que es importante empoderar a la mujer en temas políticos, ¿no? La participación de la mujer es cada vez mayor en distintos ámbitos, pero aún se requiere reforzar, impulsar y consolidar su participación en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí es un aspecto positivo que habría que evaluarlo también. Tal vez esta forma alternada, hombre-mujer, no sé si sea la fórmula más adecuada, pero el hecho de que se empiece a pensar de impulsar la participación de la mujer, ¿no? Con mayor fuerza, yo creo que sí es positivo y esto hay que rescatarlo. Ahora, hay otros sectores que también reclaman un tipo de representación que el actual sistema no favorece, que son las minorías, algunos, ¿no? Como por ejemplo, se ha señalado reiteradamente los pueblos indígenas. Este es un aspecto, ¿cómo valoras tú, cómo podría incorporarse este aspecto en la discusión de la reforma político-electoral? ¿Cabría tener una representación específica, por ejemplo, para pueblos indígenas u otros sectores de minorías? Bueno, por supuesto, sí lo creo totalmente importante y sería oportuno también abordar este mismo tema junto al tema de género y ver la posibilidad de incorporar a estas personas, a estos grupos minoritarios en las listas del Congreso, ¿no? Es importante que ellos también se vean representados en nuestro Parlamento. Claro, es una discusión que tiene que ver con los distritos electorales, ¿no? Es cómo se distribuyen estos. Y Así si son unipersonales, como has señalado tú. No, y también, ojo, lo más importante es no poner a gente por poner, es ver que tengan las capacidades. Hay gente que tiene las facultades, las capacidades, gente preparada, hay gente que puede estar a la altura de nuestro Parlamento en buena hora, ¿por qué no? Y de la ley debería promover esto, justamente. Claro, hay un tipo ahí, es otra discusión, si son capacidades o son representaciones, ¿no? Claro, es que ambas cosas debieran funcionar. Y no está siendo así, ¿te parece? Yo creo que nuestro Parlamento ha dado muestra de que hay gente que no reúne las condiciones como para estar a la altura del Parlamento. Ni de capacidad ni de representación, como se diría. Claro, el tema de representación, bueno, ya es lo que se dice la ley. Acá el tema de fondo es las capacidades, el nivel de formación de cada uno de nuestros congresistas, ¿no? Bien, vamos a ir a una brevísima pausa y vamos a continuar inmediatamente después conversando con Elaine Ford de Democracia y Desarrollo Internacional sobre la reforma del sistema político electoral. Volvemos en un instante. Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. Comunícate a nuestra central telefónica 641-2000, Radio San Borja, líder en peruanidad. Evitar la contaminación sonora es tarea de todos. Seamos partícipes de la solución y no del problema. Por eso, no uses la bocina del automóvil salvo en situaciones de inminente peligro. Solicite que bajen la música en los lugares públicos cuando la considere elevada. Levántate en el primer aviso de tu despertador y evita reprogramarlo. Cada vez que suene estará contaminando tus oídos. Es un consejo de Radio San Borja, líder en peruanidad. La blanquirroja en el pecho. Primer festival, lo nuestro es primero. Sábado 27 de julio desde las 10 de la mañana. Pasa un día lleno de peruanidad. Show infantil, exhibición del caballo peruano de paso, festival gastronómico, show criollo, las mejores orquestas, peleas de gallos, cortamonte y fuegos artificiales. Hacienda Loaiza, kilómetro 18 de la Panamericana Sur. Radio San Borja, 30 años. Líder en peruanidad. Este y todos los domingos desde las 6 de la tarde sintoniza el programa Palabra del Perú por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Todos los domingos desde las 11 de la mañana, El Defensor de la Justicia, con el doctor Iván Noguera, el Defensor de la Justicia por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.
Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Seguimos en Hablando se entiende la gente y estamos hablando con Elaine Ford, directora ejecutiva de Democracia y Desarrollo Internacional, una institución dedicada a la gobernabilidad, temas de gobernabilidad. Y hablando sobre la reforma del sistema político electoral, y ahí un tema que, digamos, para retomar la conversación, es el financiamiento de los partidos. Se discute mucho sobre el financiamiento público a los partidos políticos. Y es un tema, digamos, que se cuestiona por el poco prestigio que los partidos políticos tienen en la actualidad, y la gente ve efectivamente con un poco de recelo el que se dé financiamiento a instituciones tan desprestigiadas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que es positivo el hecho de que la Comisión de Constitución del Congreso haya aprobado este asunto. Es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los partidos políticos, en primer lugar, hay que tener en cuenta que los partidos políticos, para que realmente se consoliden y se mantengan en el tiempo, es fundamental que tengan bases y participación en el territorio nacional, ¿no? Pero a veces lo que sucede es que justamente esa participación no se da porque no hay los recursos necesarios suficientes como para poder subsistir, para poder mantenerse, no sé, en ciudades al interior del país, en regiones, en provincias, qué sé yo. Entonces, ese financiamiento sí sería relevante para ellos, para que puedan subsistir. Pero ojo, hay que tener en cuenta también que esta gente debe estar también en la obligación de poder rendir cuentas respecto a los gastos y de cómo este dinero es utilizado, ¿no? Claro, porque actualmente, por ejemplo, la ley existente requiere que los partidos tengan, bueno, para acreditar uno no solamente la recolección de firmas, ¿no?, sino también una serie de comités instalados a nivel nacional. Y recientemente se hizo público que, bueno, de los partidos existentes, sus comités prácticamente han desaparecido. O sea, son por momentos de la campaña, ahí sí, todo funciona como relojito, inmediatamente después de eso se desactiva. Y son poquísimos los comités que tienen vida realmente, lo que habla de una fragilidad institucional enorme, ¿no? Bueno, está clarísimo que justamente el sistema de partidos políticos que hay en nuestro país todavía es muy frágil, ¿no? Hay la necesidad imperante de fortalecer, de consolidar nuestros partidos políticos, incluso a nivel latinoamericano. Hay la percepción en la población latinoamericana, ¿no?, que una de las grandes debilidades de nuestros pueblos es la fragilidad de nuestros partidos políticos, de nuestro sistema de partidos políticos. Por tanto, es importante fortalecerlos. Y una de las formas de fortalecerlos, que podría ayudar en esto, es a través del financiamiento, para que estos comités que funcionan al interior del país puedan, pues, consolidarse, puedan funcionar de manera permanente, y no haya este desvanecimiento postelectoral. ¿Qué es lo que sucede, no? Se forman fuerzas, movimientos, se presentan en un proceso electoral y luego pasan al olvido. Pero no podría plantearse ahí más bien la discusión al revés, es decir, más bien mientras no haya campaña electoral, no dar financiamiento, porque entonces la gente, claro, lo va a ver como una fuente de ingresos, en pocas palabras. Entonces, si yo recibo plata, y sigo funcionando porque recibo plata, no porque tenga realmente un compromiso político. Y más bien, si el financiamiento se concentra solo en los momentos electorales, eso sí permitiría que los, digamos, auspiciadores de las campañas no estén determinando las campañas, porque el que tiene plata hace la campaña, y el que no tiene queda fuera de carrera, ¿no? Entonces, digamos, el financiamiento público vendría a emparejar el piso durante la campaña electoral, pero no tendría por qué mantener algunas costras burocráticas durante los años en donde no se producen elecciones. No, pero la función de los partidos políticos debiera ser permanente, ¿no? No solamente cuando están vísperas a las campañas electorales. Por tanto, es importante que este financiamiento exista y que exista, pues, a lo largo del tiempo, ¿no? Antes y después de los procesos electorales, por supuesto. Tengo entendido que esta aprobación que se ha dado en la Comisión Constitucional sería el financiamiento público a partir del 2014, ¿verdad?
bueno, todavía pues quedan un par de años, ¿no? Para el proceso electoral. Claro, y el próximo año estamos en elecciones regionales. Bueno, claro, ¿no? yo me refería a elecciones presidenciales, claro. Sí. Y yo creo que es un aspecto importante, ¿no? Desde el punto de vista que hay que fortalecer a nuestros partidos políticos y consolidar el sistema de partidos políticos en el Perú. Ahora, respecto a eso, hay otro debate, ya se ha suscitado aquí, ha sido tema de discusión a raíz de la revocatoria en Lima, en el municipio de Lima, del proceso de revocatoria, pero hay también un proyecto de ley al respecto, ¿no? Y hay iniciativas, además, en la calle, digamos, para tratar otra vez, reabrir la discusión sobre de qué manera se inserta el tema, o se mantiene o se modifica el tema de la revocatoria en nuestras normas legales. ¿Qué opinas al respecto? Así es, bueno, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, ha presentado hace unos días una iniciativa nueva sobre la Ley de Participación y Control Ciudadano, ¿no? Y que eso significa, entre otras cosas, bueno, derogar la Ley 26.300, que era la ley que se promulgó en 1994 respecto justamente a la participación y control ciudadano. Y con ello, las grandes modificaciones estarían vinculadas al proceso de revocatoria, ¿no? Tengo entendido que lo que se pretende es ingresar ciertas modificaciones respecto, por ejemplo, a la función de RENIEC en cuanto a la identificación de las firmas, ¿no? Se estaría instalando un sistema de biométrica digital que con ello facilitaría la identificación de firmas, ¿no? Asimismo, se tiene previsto que si el 30% de firmas, por ejemplo, que presenten irregularidades, con eso inmediatamente se anula el expediente presentado, lo cual es un aspecto, yo creo, positivo y que vale la pena pues evaluar en esa nueva ley que se está presentando, ¿no? También, por ejemplo, otra de las modificaciones que se harían es respecto a la fundamentación sobre la revocatoria, es decir, no basta decir fulanito, ¿no?, o el señor tal no tiene las capacidades, ¿no? Es importante presentar un documento que fundamente documentadamente por qué se está revocando. Establecer causales, digamos, para que pueda existir una revocatoria, cosa que no existe en la actualidad y queda, digamos, al capricho de cualquiera que quiera revocar a alguien, ¿no? Así, exacto. Entonces, ahora, eso es muy interesante y es importante hacerlo, pues así a cualquiera no se le va a ocurrir revocar por revocar, ¿no? En el supuesto de que de todas maneras se ratifique que un concepto como este se mantiene dentro de la normatividad del país, ¿no? Porque podría también extirparse, es decir, existen otros mecanismos. Existen otros, claro, por supuesto, existen otros como la vacancia o la suspensión de autoridades, qué sé yo, pero no, como la revocatoria es un mecanismo de participación ciudadana. Hay que tener en cuenta que es un mecanismo de la democracia representativa y por tanto es totalmente válido, está amparado en nuestra Constitución y la revocatoria es un mecanismo que debe todavía mantenerse. Por pensar en abolirlo o eliminarlo yo creo que no sería apropiado. Además, bueno, hay que tener en cuenta también que esto es la fundamentación de la revocatoria, permitiría pues que el número de revocatoria pues se reduzca, ¿no? Perú creo que es el país que con mayor número de alcaldes y regidores revocados en América Latina. Bueno, existe un planteamiento también, de hecho se están recolectando firmas aparentemente para eso, que es el de ampliar la revocatoria, ¿no? O sea, es decir, que incluya en este caso a congresistas. ¿Qué opinas sobre esta posibilidad de ampliar la revocatoria? Porque después discutiremos sobre el fondo del asunto, ¿no? De por qué es conveniente mantenerla, pero ¿qué te parece respecto a la ampliación de las opciones que ofrece la revocatoria actualmente? Bueno, yo creo que es interesante y es importante también, cosa que así pues cualquier persona que ocupa un cargo público, ¿no?, elegido popularmente a través del voto, también se sienta comprometido con sus actos y con su gestión y por tanto sea evaluado y fiscalizado por la ciudadanía, ¿no?, sobre todo por ese votante que optó por él. Entonces la revocatoria es un método de poder fiscalizar,
¿no? La gestión. Obviamente, bajo estas nuevas modificaciones que se pretende realizar a través de esa ley propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones, yo creo que estaría mejor regulado y se harían las formas de una manera más adecuada, ¿no? Sin tanto rencor, sin tanto revanchismo, sino más bien pensado y siempre amparado democráticamente en términos de gobernabilidad. Ahora, claro, pero esa es la discusión un poco más de fondo, ¿no? Porque, es decir, si se elige a una persona por un determinado periodo de tiempo, se le confiere un mandato por un determinado periodo de tiempo, existen actualmente mecanismos de la institucionalidad democrática que permiten, digamos, vacar de esos puestos a las autoridades incompetentes, corruptas, etcétera. Pero un mecanismo como el de la revocatoria más bien lo que introduce, y aún como existe actualmente, sin causal, claro, las causales podrían de alguna manera limitar esto, pero crea un tema de inestabilidad institucional. Cualquiera, digamos, puede subvertir ese mandato, acortarlo, ya no respetar digamos, el periodo para el que ha sido elegido, sino defenestrarlo antes, y genera obviamente... Por supuesto, ese es el riesgo, ¿no? Pero yo creo que con esta ley que se está proponiendo se modificaría todo eso y permitiría que el proceso no sea tan sencillo. Ante una presentación de revocatoria, bueno, las autoridades competentes tendrán que evaluar si va o no va, ¿no? Y cómo luego sería el proceso debido frente a ese caso. También hay que tener en cuenta que una de las propuestas que se propone es que frente a la revocatoria, lo que no sucedería luego es elecciones, como ha sucedido, ¿no? Como ha sucedido en otras oportunidades, sino simplemente quien asume es el suplente, ¿no? Y bueno, es una forma también de organizarlo mejor, de hacer un planeamiento. Que no se altere la cuota política. Claro, de manejar bien los presupuestos y todo, exacto. Y mantener las representaciones que se establecieron en determinado momento. Claro, por supuesto, ¿no? Y que eso es importante. Claro, bueno, es como se ha dicho varias veces, pero tampoco ha ocurrido esta cuestión del transfugismo, ¿no? Porque, digamos, más allá de que haya o no una revocatoria, sucede muchas veces que los congresistas dejan la agrupación política con la que ingresaron como representantes, ¿no? Sea a un municipio, sea al Congreso de la República. ¿Cómo manejar este tema del transfugismo? Porque, por supuesto, los que se retiran alegan que quienes cambiaron de posición no fueron ellos, sino sus partidos políticos originales, ¿no? Bueno, yo creo que eso ya va de la mano también con los valores éticos y morales, ¿no? De los congresistas que son elegidos. Por eso es tan importante reforzar la formación, ¿no? Tener en cuenta que en los partidos políticos quienes deben participar en ellos es gente pues que tenga las capacidades, ¿no? Que sea gente preparada, que sea gente formada, gente con valores. Yo creo que eso debe ser un aspecto principal en nuestros gobernantes, en nuestras autoridades nacionales. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Elaine. Ha sido Elaine Ford, directora ejecutiva de Democracia y Desarrollo Internacional, con quien hemos conversado sobre un tema que evidentemente seguirá siendo motivo de discusión en las próximas semanas y meses, que es la reforma del sistema político electoral, que está en el tapete porque estamos ya a puertas de procesos electorales que marcarán al país y su futuro en los próximos años, con las elecciones regionales, municipales y obviamente más adelante todavía la elección presidencial. Pero si no se hace hoy, no habrá reforma del sistema político electoral que modifique la forma de representación política en los próximos procesos. Muchísimas gracias, Elaine, por participar en el programa Hablando se entiende la gente. Ha sido un gusto. Gracias a ti, Hans. Muy buenos días. Buenos días también para todos, que pasen un buen fin de semana y nos vemos el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana. Hablando se entiende la gente. Nuevamente el próximo domingo a las 9 de la mañana. Vía los 91.1 de Radio San Borja, con la dirección y conducción de Hans Landot y la producción de Yamira Albán. Escríbanos a hablamosgente@gmail.com. Síganos en Twitter @hablamosgente y @Radio San Borja.